p.m., 25 de mayo de 1952, un avión Hermes británico se preparaba para despegar después de una breve escala en Trípoli, Libia. La aeronave, llamada Horus, cubría la ruta de Londres a Kano, Nigeria. A bordo viajaban 10 pasajeros y 8 tripulantes. Todo parecía normal mientras el capitán y sus oficiales realizaban las revisiones previas al vuelo. Una vez en el aire, enfrentaron un viaje de 6 horas y media y 2.240 kilómetros a través del Sahara. Sin embargo, una hora antes de la que tenían programada aterrizar en Kano, la tripulación quedó conmocionada al descubrir que, inexplicablemente, se habían desviado 2.080 kilómetros del curso de vuelo. Al tener poco combustible, el piloto estaba desesperado por encontrar un lugar donde aterrizar. Sin embargo, para el momento en que había ubicado un aeropuerto era demasiado tarde. El Horus estaba a punto de desaparecer en el vasto y desolado desierto del Sahara. El Horus, que fue fabricado en julio de 1950, era uno de los 25 aviones Handley Page 5 Hermes, operados por la aerolínea británica British Overseas Aircraft Corporation, mejor conocida como BOAC. Desarrollado a partir del bombardero Halifax, el Hermes fue diseñado para competir con la más reciente generación de aeronaves estadounidenses de la época. El rápido y maniobrable avión turboprop de 4 motores tenía un rango de 3.200 kilómetros, una velocidad de navegación de 528 kilómetros por hora y capacidad máxima de 40 pasajeros, estableciendo estándares nuevos en comodidad y seguridad. Era el sueño de cualquier piloto. El capitán del Hermes, que cubría la ruta Trípoli-Kano el 25 de mayo de 1952, era Bob Langley, un expiloto de bombarderos de la Real Fuerza Aérea, que recibió la condecoración Cruz al Piloto Distinguido. Langley había realizado 18 vuelos a través del Sahara sin contratiempos. El avión partió de Londres esa tarde y llegó al aeropuerto Castel Benito de Trípoli poco después de las 9 p.m. Durante la escala, Langley notó una irregularidad en una de las brújulas. Sus comentarios fueron escuchados por casualidad por Len Smith, jefe de auxiliares de vuelo. Pude oír el diálogo en la cabina de mando. Escuché que había dudas sobre una discrepancia entre la lectura de la brújula líquida y la de la brújula electromagnética. Continuamos avanzando y nos colocamos en la posición de despegue, por lo cual concluí que lo que se había detectado era algo sin importancia. Momentos más tarde, el avión recargó combustible y despegó hacia el oscuro cielo. El vuelo de 2.240 kilómetros hacia Nigeria llevaría al Horus hacia el sur, volando a 12.000 pies en línea recta a través del desierto del Sahara. A medida que avanzaba el vuelo, Langley ya no se mostraba preocupado por la aparente discrepancia de las brújulas. Recibió con tranquilidad la aseveración de Trevor Dennett, el navegador, de que, aun cuando el instrumento parecía defectuoso, eso no representaba un problema. Dennett trazaba la posición del avión mediante un sextante para determinar la ubicación de los astros en el cielo nocturno. Confiaba en que iban en el curso correcto. Entretanto, el jefe de auxiliares de vuelo, Smee, y su asistente preparaban el desayuno. Mientras lo hacían, Thomas Green, el segundo sobrecargo, notó algo extraño. Estaba amaneciendo y el sol debía salir del lado izquierdo del avión. En su lugar, salía detrás de la cola. Y dije, no. Luego observé y pensé, oh no, ahí se va la corona del sol. Algo ocurre. En ese momento, totalmente alarmado, Smith se dirigió a la cabina de mando. Entonces subí a la cabina de mando. Me acerqué al ingeniero y le dije, ¿ha notado que el sol está saliendo detrás de la cola? El ingeniero de vuelo, Thomas Smith, verificó con angustia las dos brújulas.
descubrió que Dennett, quien era un piloto en lugar de un navegador calificado, las había configurado incorrectamente. Durante las últimas 5 horas y media, el Horus había volado en la dirección errada. Smith, quien había trabajado como navegador de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, sabía que estaban en graves problemas. Si desde Trípoli se sigue un curso de vuelo que se desvía 54 grados del trayecto original durante 5 horas y media, no se requiere mucho tiempo para calcular que hay una desviación de casi 1.600 kilómetros. Desesperadamente, el operador de radio comenzó a enviar mensajes a cualquier estación de tráfico aéreo local que pudiera escuchar. Necesitaba establecer la posición exacta del Horus. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Finalmente, después de realizar 3 cambios de curso en 2 horas y reducir la potencia de los motores para conservar combustible, el avión estableció conexión con un radiofaro en Port Etienne, un pueblo ubicado en la costa occidental de África en Mauritania. El capitán Langley decidió dirigirse hacia allá sin darse cuenta de que había un aeropuerto más cercano en la ciudad de Atar. No obstante, para ese momento, el Horus se había quedado casi sin combustible. Langley les dijo a todos que se prepararan para lo peor. AM del 26 de mayo de 1952, el Horus se encontraba aproximadamente 2.000 kilómetros fuera del curso y casi sin combustible. El capitán Langley sabía que tenía que hacer un aterrizaje de emergencia. Se les advirtió a los pasajeros sobre lo que podían esperar. El peligro es que sentiremos un golpe y rebotaremos. Habrá un silencio. Ustedes pensarán que ya pasó el peligro y se relajarán, pero no es así. Probablemente avanzaremos 1,5 kilómetros o 2 en ese choque y luego sentiremos otro golpe. El segundo golpe posiblemente será el último y el avión quedará varado. Es necesario que se mantengan en sus posiciones hasta el último momento. Si lo hacen, podrán ponerse de pie y salir. A medida que el Horus descendía, el capitán Langley buscaba desesperadamente un terreno plano, pero no había ninguno a la vista. Tenía que aterrizar el avión, que avanzó violentamente a través de la arena, y el ala de babor se desprendió al golpear el borde de una enorme duna. Posteriormente redujo la velocidad a través de un giro de 90 grados y se detuvo abruptamente. Hubo calma a bordo, hasta que los pasajeros, al darse cuenta de que estaban ilesos, lucharon por salir del siniestrado avión. Abrí de golpe la puerta trasera y me sorprendió ver que estábamos apenas 45 centímetros sobre el nivel de la arena. Todos los pasajeros estaban bien y salieron de la aeronave, que en poco más de 60 segundos quedó vacía. El alivio de salir fue lo máximo. Se podía notar en la expresión de todos. Por primera vez sentíamos que éramos un grupo, intercambiando bromas, y decidí que era un buen momento para beber una taza de té. Aparte de algunas heridas y contusiones, los pasajeros, incluyendo un bebé de 6 meses, salieron ilesos. Sin embargo, la tripulación sufrió algunas heridas menores. El sobrecargo Thomas Green se lastimó el tobillo. El ingeniero de vuelo Thomas Smith se lesionó el brazo y el copiloto Ted Haslam sufrió una herida profunda en la cabeza. En vista de que el Horus no llegó a Kano, se transmitió de inmediato la noticia a la sede de la BOAC en Londres. En ese momento nadie tenía idea del paradero del avión. El capitán Frank Taylor, piloto de la BOAC, recuerda su reacción cuando se enteró de que el Horus estaba desaparecido. La primera reacción al recibir el mensaje cablegráfico fue de incredulidad. Luego, por supuesto, observé de nuevo el mensaje y no había dudas al respecto. Era definitivamente un Hermes. Y era definitivamente ese número de servicio. Alguien dijo, debemos aceptar su desaparición. Lo siguiente que pensé, por supuesto, era que teníamos que enviar de inmediato una aeronave a la zona, porque la reputación de BOAC se estaba viendo afectada a raíz de este accidente. Teníamos que mostrarle al mundo que estábamos haciendo todo lo posible por resolver la situación.
Mientras los sobrevivientes esperaban ser rescatados, un grupo de nómadas del desierto se acercó con curiosidad al lugar del accidente. Al ver que los pasajeros se estaban viendo afectados por el intenso calor del desierto, levantaron tiendas de campaña para proporcionarles sombra. Al considerar que las temperaturas durante el día alcanzan los 54 grados centígrados, esto indudablemente salvó sus vidas. El esfuerzo de levantar el peso de nuestro cuerpo sobre los codos requería mucha acción muscular, porque el calor había absorbido toda la energía, aunque no era el tipo de calor que generaba mucha transpiración, era muy severo. El capitán Langley sabía que los aviones de rescate buscarían al Hermes siniestrado. Así que colocó el equipaje de los pasajeros en posición para formar las letras SOS sobre la arena. A las 6 p.m. de esa tarde, un avión de la Fuerza Aérea Francesa sobrevoló el lugar. Media hora después apareció otro avión francés. Esta vez 5 hombres, un médico, 2 enfermeros y 2 operadores de radio bajaron en paracaídas junto con algunos suministros necesarios. Al día siguiente, una aeronave canadiense, comandada por el capitán Frank Taylor, de la BOAC, sobrevoló el sitio del accidente. Desde el ángulo en que me dirigía parecía una enorme ballena varada en la costa en medio de toda esa arena. Pero al dar la vuelta pudimos ver que era una aeronave con una ala desprendida. Había maletas alrededor de la aeronave y personas que nos hacían señas. Estábamos realmente impresionados y muy contentos al ver a tanta gente. Durante la mayor parte del sobrevuelo, intentamos ver cuáles eran las lesiones. Vimos a alguien con un vendaje en la cabeza, a otro con un brazo en un cabestrillo y esa clase de cosas. Sin embargo, 3 días después del accidente, los sobrevivientes aún no habían sido recogidos. Un equipo de rescate había intentado llegar a ellos desde una guarnición militar francesa en Atar, aproximadamente 144 kilómetros al sureste. Habían llegado hasta un punto ubicado a 24 kilómetros del lugar del accidente, pero se vieron obligados a desistir debido a tormentas de arena y la incapacidad de sus vehículos para avanzar a través de la suave arena del desierto. Así, los sobrevivientes decidieron dirigirse a un oasis que se encontraba a 36 kilómetros de allí. Ayudados por los nómadas, partieron a las 8 p.m. del cuarto día. Pocos sabían de lo que les esperaba. Accidente del avión, los sobrevivientes comenzaron un viaje de 36 kilómetros rumbo a un oasis. Pensaron que duraría aproximadamente 12 horas, pero 5 horas más tarde se vieron sumergidos en una violenta tormenta de arena. Las personas generalmente experimentan tormentas, relámpagos, truenos e inundaciones, pero nunca experimentan algo parecido a una tormenta de arena. Para el momento en que la tormenta había cesado, el sol brillaba en lo alto del cielo. En vista de que sus planes de llegar al oasis al anochecer se habían desvanecido, el capitán Langley le ordenó al exhausto grupo que se detuviera a descansar. Pero el jefe de auxiliares de vuelo Smee estaba decidido a continuar. Estaba seguro de que en el oasis sabían que iríamos. Busqué al beduino, le indiqué con la mano que trajera su camello, subí al camello y le dije, dile al capitán que me voy, y me fui. Aproximadamente 2 horas más tarde, mientras Smee se acercaba al oasis, fue avistado por soldados franceses, quienes se apresuraron a recibirlo. Fue llevado al oasis y otros soldados emprendieron su camino hacia el desierto para rescatar al resto de los sobrevivientes. Sin embargo, para entonces, Ted Haslam, el copiloto que se había lastimado en la cabeza en el aterrizaje de emergencia, se encontraba en mal estado. Mientras el grupo esperaba para ser transportado por aire desde el oasis, Haslam empeoró. Posteriormente, a primeras horas del 31 de mayo, 5 días después del accidente, murió. Me sentí devastado en ese momento, porque nunca imaginamos que lo perderíamos. Sabíamos que estaba lesionado, pero nunca pensamos que lo perderíamos. Era un buen hombre.
Haslam fue enterrado al final de ese día en un área reservada generalmente para miembros importantes de la tribu del desierto que ocupaba el oasis. El 2 de junio los sobrevivientes fueron finalmente rescatados. En octubre de 2002, una expedición británica partió desde Nouakchott, Mauritania, en busca de los restos del Horus. Rob Watt, el líder, explicó por qué se sintió obligado a realizar el viaje. Este año, cuando se cumplen 50 años del accidente, sentí la necesidad de desplegar este gran esfuerzo, porque si no se hace en el aniversario 50, nunca se hará y esta historia pasará al olvido. No pasó mucho tiempo para que los vehículos de motor de la expedición demostraran ser inadecuados para el terreno. El equipo buscó camellos. Los camellos son específicamente para llevar equipaje. No puedo darme el lujo de perder equipos vitales por montar sobre el lomo del camello. Así que caminaremos y los camellos llevarán lo que necesitemos para sobrevivir. Con ellos estaba Richard Gurney, el bebé que había sobrevivido al accidente en mayo de 1952. Siempre supe que había ocurrido un aterrizaje forzoso en el desierto. No recuerdo que haya hablado mucho al respecto, pero puedo recordar un álbum que mi padre había colocado junto con numerosas fotografías y recortes de periódicos del incidente. Todavía tengo eso, pero por supuesto se ha desgastado. Es una parte muy valiosa de mi vida. 3 horas después de abandonar sus vehículos, la expedición llegó al sitio donde el Horus había aterrizado de emergencia. Después de levantar las tiendas de campaña, Watt y sus compañeros comenzaron a caminar entre las dunas. Pronto encontraron los restos de uno de los 4 motores del Horus. Sin embargo, no había señales del cuerpo principal del avión. Confío en que encontraremos el fuselaje. No tengo seguridad de ello, pero me siento bastante confiado en este momento. Utilizando detectores de metales, el equipo ubicó lo que a su juicio podía ser el fuselaje enterrado profundamente en la arena. Durante los 5 días siguientes cavaron a través de toneladas de arena. Sin embargo, solo encontraban fragmentos. Watt, quien esperaba encontrar el fuselaje intacto, comenzó a desesperarse. Esta mañana imaginamos dónde podíamos encontrar el fuselaje. Hemos sacado una cantidad considerable de pedazos y piezas, pero todavía no hemos chocado con nada de aluminio. Mantener a esta cantidad de personas en este lugar tan distante es muy difícil, y comienzo a desanimarme un poco y a preocuparme. Temo que el peso de la arena haya destruido todo, porque algunas cosas que hemos encontrado son evidencia de su presencia, pero todavía no encontramos lo que buscamos. No llegamos a donde deberíamos estar. Posteriormente, para su desánimo, algunos miembros de una tribu local le dijeron a Watt que 2 años antes, un comerciante del desierto había encontrado el fuselaje todavía expuesto. Lo desarmó, lo cortó en secciones pequeñas para fabricar cacerolas y sartenes y transportó todo en camello. El hecho de que hayamos realizado todo este trabajo, reunido esta enorme expedición y descubierto que el fuselaje desapareció, es inmensamente decepcionante. Sin embargo, al analizar lo ocurrido, considero que es lo máximo en reciclaje, pero es una lástima que hayamos perdido una pieza valiosa de la historia de la aviación. En un día el viento desaparecerá nuestras huellas y en una semana el viento desaparecerá todo esto, dejándolo nuevamente oculto de la vista y de la historia. El desierto se lo tragará otra vez. Richard Gurney, cuya madre murió trágicamente en un accidente automovilístico apenas un año después del aterrizaje de emergencia del Horus, se sintió también decepcionado. Suponía que había una duna que cubría la aeronave y que solo teníamos que cavar y desenterrar el avión. Honestamente, eso es lo que esperaba. Y esto demuestra que estaba equivocado. Pocos días después, la viuda de Ted Haslam, Olwen, llegó al sitio del accidente. Se habían casado poco menos de un año antes de que él muriera. Es muy importante para mí haber venido. Creo que algunos de mis amigos ingleses piensan que estoy loca por haberlo hecho. Rob Watt la condujo bajo el inclemente sol a través de las cambiantes arenas.
Fue un momento emotivo para ambos. Nos encontramos donde estaba originalmente el avión. Estamos exactamente sobre él. ¿Cómo alguien pudo aterrizar ese avión? Solo quería conocer toda la historia. Y naturalmente, en las últimas semanas no había pensado en otra cosa, ni soñado con otra cosa. Solo espero que esto calme mi mente ahora que ya sé todo. Para Alwyn Haslam, la expedición para encontrar los restos del Horus puso fin a una tragedia que la había acosado durante los últimos 50 años.